observación a la palabra de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Amén. En el contexto inmediato, observábamos que nuestro Señor dice a sus discípulos, después de lavarles los pies: ustedes son mis representantes, ustedes son mis embajadores, ustedes van por el mundo representándome, así que cualquiera que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibir a un discípulo de Cristo es recibir a Dios. Eso recordábamos la importancia que tiene de servir y ayudar a los siervos de Cristo, porque es hacerlo para Dios. Y en ese contexto el Señor habla de la traición, ha profetizado acerca de la traición, y dice que se produjo en él una conmoción. Pensar en ese momento en que uno de sus seguidores habría de traicionarle, produjo en él un agitamiento, o podríamos decir que una sacudida, una fuerte angustia. Interiormente Jesús se conmovió. Parece haber sentido dolor y pena al ver cómo uno de sus seguidores estaba a punto de traicionarle. De los autores del Evangelio, en los evangelios, en nuestros evangelistas, observamos que ninguno, como Juan, se enfoca tanto en mostrar a Jesús como Dios. Lo hemos visto a través de todo el evangelio. Sin embargo, él es el mismo evangelista que a la vez presenta a Jesús de la forma más humana. Lo presenta como completamente Dios y completamente hombre. Evidentemente, esta agitación o conmoción que sintió nuestro Señor en este momento debió ser observada por sus discípulos. La mayoría de la gente es incapaz de imaginar todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. A veces creemos que los sufrimientos de nuestro Señor solamente fueron la cruz, los azotes y lo que sufrió en los últimos momentos de su vida. Pero realmente, si miramos a lo largo de toda su vida y de todo su ministerio, Jesucristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Tuvo que enfrentar la incredulidad generalizada de los suyos. ¿Recuerdan? Capítulo 1, versículo 12: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Enfrentar ese rechazo,
esa incredulidad de su pueblo. Tuvo que enfrentar el odio enconado de los fariseos, los saduceos, los escribas y las autoridades religiosas. Tuvo que enfrentar la flaqueza y las debilidades de sus discípulos. Ver que constantemente les estaba diciendo una cosa y ellos entendían otra. Pero aquí tiene que enfrentar algo terrible, y es la amargura y el dolor de ver a uno de sus seguidores a punto de traicionarle. Ahora, ¿sería que nuestro Señor Jesucristo sabía que Judas le habría de traicionar? Él lo sabía. Pero el hecho de que lo supiera con anterioridad evitaba el dolor que le producía. Es como cuando usted sabe que le han de hacer una cirugía y usted se prepara y dice, bueno, listo, ya tengo el conocimiento de lo que me van a hacer. Específicamente ya conozco, ya entiendo qué es lo que me van a hacer. Pero ese conocimiento no le absuelve del dolor. Ese conocimiento no le absuelve del dolor. ¿Así? ¿Mejor? Entonces nuestro Señor sabía lo que iba a ocurrir con Judas, pero ese conocimiento no le eximía de sentir el dolor y la conmoción que está experimentando en este momento. Si hay algo que en la vida nos duele, es ser traicionados. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de que alguien le traicione, pero es difícil depositar en alguien la confianza o esperar algo de alguien y ver que ocurre todo lo contrario, que de pronto nuestra confianza es defraudada. Y eso le causó a nuestro Señor una conmoción, un dolor, una angustia. ¿Cuántas copas amargas y dolorosas tuvo que beber nuestro Señor hasta el fondo para salvarnos? Si pensamos en lo poco acreditados que estamos nosotros cuando nos quejamos porque nuestros amigos o nuestros cercanos nos ofenden, nos hacen algo y pensamos que nos han hecho lo peor, que tal vez es lo más grande, que no podemos perdonarlos nunca. Pero si miramos aquí la decepción, la traición y lo que tiene que vivir nuestro Señor Jesucristo, debemos aprender de Él. Y entendemos que Él es el más idóneo para ser nuestro Salvador, porque definitivamente no hubo nadie como Él que tuviese que soportar lo que Él vivió. Finalmente Jesús declara su conocimiento anunciando que uno de los 12 le va a entregar. ¿Puede uno imaginarse al Señor allí pasando la mano por cada uno de sus discípulos y diciendo, uno de vosotros me va a entregar? Imagínense cuál fue la expresión y la reacción de los discípulos en ese momento. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Uno de nosotros? ¿Pero quién? ¿Quién podrá ser? Seguramente allí estaba también Judas escandalizándose y actuando con asombro y disfrazado
de perplejidad. Ay, ¿cómo así que uno va a entregar al Señor? Y nuestro Señor estaba allí hablando esto y no le evidencia directamente, seguramente esperando a que Él tal vez se apartara de su malvado propósito. Entonces Cristo parece decir: os aseguro que uno de vosotros me entregará. Mi última prueba se acerca y estoy a punto de cargar con el pecado del mundo en mi propio cuerpo sobre el madero. Pero la primera parte o el primer paso será la traición que sufriré de uno de vosotros. Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Asombrados por las palabras del Señor, los discípulos comenzaron a preguntarse cuál de sus compañeros sería capaz de un acto tan vergonzoso y traidor. En silencio se miraban con asombro durante varios minutos, confundidos, perplejos por los detalles. Dice que en los demás evangelios dice que empezaron a preguntarse: ¿seré yo, Señor? Estaban entristecidos en gran manera. Sus corazones sencillos rechazaban el pensamiento y la idea de algo tan bajo y miserable. Entonces empezaron a preguntarse cada uno: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y seguramente entre ellos estaba allí Judas diciendo también: ¿seré yo, Señor? Deseaban someterse al escrutinio de Cristo. Y vemos que las reacciones en los seguidores del Señor fueron diversas y distintas. En unos, tristeza. En otros, perplejidad. En otros, un profundo autoexamen y una mirada de sospecha hacia los demás. Pero podemos encontrar aquí algo práctico, y es que cuando nuestro Señor nos hace una advertencia, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo reaccionamos? Si el Señor nos dice: ten cuidado con tal cosa, ¿qué debemos hacer? Tener cuidado, estar alertas, obedecer, estar pendientes. Si somos sinceros y honestos, seguramente nos entristezcamos y tal vez hasta lleguemos a un conflicto interno que nos llevará a un autoexamen y también a la confesión y el arrepentimiento. En lugar de mirar a otros, ¿qué debemos hacer? Mirarnos a nosotros mismos. Mirarnos a nosotros mismos, analizarnos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice David: líbrame de los que me son ocultos. Porque generalmente a uno mismo le queda difícil ver su propio pecado, su propia maldad. A veces creemos que estamos haciendo bien las cosas y resulta que no es así. Ahora, algo interesante que podemos ver en este texto es que ninguna sospecha hasta el momento había recaído sobre Judas. Lo cual indica que, ¿cómo se encontraba Judas? ¿Cómo parecía? Como cualquiera de los demás. Estaba allí como Simón, como Juan, como Santiago, como cualquiera de los demás. Tan astutamente guardaba su secreto que ninguno de los otros sospechó de él. Judas tiene que haber sido un actor consumado,
y un perfecto hipócrita. Seguramente si ese año hubiesen entregado premio Oscar a la mejor actuación, Judas se lo habría ganado. Tenía que haber estado fingiendo amor, lealtad, que engañó a todos excepto a Jesús. Este falso discípulo no era solo un villano descarado, sino también un impostor camaleónicamente camuflado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver al camaleón. Cambia de color de acuerdo al entorno. Entonces, si se para sobre un árbol, se vuelve café. Si se para sobre una hoja, verde. Y es perfecto su camuflaje. Casi no se puede percibir porque imita el color de lo que esté ahí, no se distingue. Y así estaba Judas. Estaba allí y nadie lo había notado, nadie había sospechado de él. Parecía un cristiano, parecía un discípulo más, pero realmente no lo era. Exteriormente se puede engañar a todo el mundo, pero a Cristo jamás. Se puede engañar a todas las personas, se puede engañar a todo el mundo, pero a Jesús jamás se le puede engañar. Ahora, cuando entendemos lo que ocurre aquí, vemos que nuestro Señor hizo varias apelaciones a Judas. En primer lugar, el lugar que le dio en la cena. Vamos a ver que la forma como se alistaban o se preparaban para la cena era como en una forma de U o de herradura, que cada uno de ellos estaba recostado sobre su hombro izquierdo y con la mano derecha tomaban de lo que comían. Judas debió estar al lado del Señor, al lado izquierdo. De modo que cuando el Señor pasa el pan, se lo da a él. Entonces, ese sitio, específicamente ese lugar en donde Judas se sentó esa noche, era un lugar privilegiado. Era el lugar en donde se sentaba la persona a quien el anfitrión quería homenajear. Era el sitio que se reservaba para el amigo más íntimo. Y seguramente en esa noche nuestro Señor le dijo a Judas: ven, siéntate aquí, en este sitio. Interesante. Luego, que el anfitrión ofreciera un bocado era señal de amistad especial. Más adelante hablaremos un poquito más acerca de esto. Pero cuando Jesús pasó el bocado de pan mojado a Judas, le estaba dando a entender un aprecio especial. Además, sin denunciarlo directamente, el Señor lo dijo una y otra vez que uno de ellos le habría de entregar. Entonces, ¿puede usted pensar, Judas estuvo advertido? Claro que sí, muchas veces, muchas veces. Con todo esto, no cambió de opinión y continuó en llevar a cabo su malvado propósito. Sabiendo que Jesús conocía su secreto, pero con el corazón endurecido, Judas lleva adelante su malvado crimen. Es peligroso que alguien sea como Judas. Es peligroso ser como Judas. Pretendía ser cristiano, jugueteaba con el pecado y dilató su salvación.
lamentablemente hay mucha gente hoy en día que hace lo mismo. Fingen ser cristianos, juegan con el pecado y dilatan su salvación. No me voy a convertir, no me voy a convertir. Bueno, claro que sabemos que el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios, ¿no? Como lo vimos en el capítulo 3. Pero, ¿qué le aguarda a estas personas que siguen el comportamiento de Judas? ¿Qué les espera? La perdición, el castigo eterno. Versículo 23 y 24. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Algunos se han aventurado generando controversia sobre la identidad de este individuo, opinando que seguramente fue Lázaro. ¿Recuerdan que habíamos visto que Jesús amaba a Lázaro? Entonces dice, bueno, Jesús amaba a Lázaro, entonces seguramente este discípulo amado era Lázaro. Pero no, esa interpretación no concuerda. Otros creen que fue el joven rico, que más adelante se convirtió y que pues allí también dice el texto que Jesús le amó. Pero es otra interpretación más rebuscada aún. Sin embargo, la interpretación más natural y aceptada tradicionalmente por el cristianismo es que el discípulo amado se trataba del mismo Juan, el autor de este evangelio, y quien modestamente se indica a sí mismo con este apelativo. En 4 ocasiones en el evangelio observaremos que Juan se refiere a él mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y lo cierto es que el discípulo amado debió haber sido uno de los 12 y debió haber estado en el grupo íntimo. ¿Quiénes eran el grupo íntimo de Jesús? Pedro, Jacobo, Santiago. Jacobo es el mismo Santiago, y Juan. Pedro, Jacobo y Juan eran los 3 discípulos que estaban más cerca del Señor. Ahora veremos que Juan estaba ubicado al lado derecho de Cristo. Entonces, en la cena, ¿en dónde estaba Judas? Al lado izquierdo. Y Juan al lado derecho. Algo que también podemos ver es que se trató de un testigo ocular. Porque aquí como narra las cosas, fue alguien que presenció todo lo que estaba pasando. Y por eso creemos que el autor de este evangelio es quien evita mencionar su propio nombre. Entonces se menciona a sí mismo como el discípulo amado. Sin dudarlo, el Señor amaba a todos sus discípulos, pero tenía un afecto especial y próximo a Juan. Juan parece caracterizarse por el discípulo del amor. De todos los escritos que vemos en la Biblia, el que más habla del amor es Juan. Por eso siempre se habla de él como el discípulo del amor. Y aquí estaba recostado al lado de Jesús. Estaba al lado derecho del Señor. Estaba recostado al lado de Cristo. Como ya dije, la postura era estar como en forma de una mesa muy elevada, apenas unos centímetros, en forma de U. ¿Sí? Estaban en forma de U, de manera que todos se miraban. Entonces, esa era la costumbre para los comensales en una cena en aquella época. No era como lo presentó Leonardo da Vinci en su famosa pintura de La Última Cena, ¿no? Que aparece una mesa allá larga y todos allá detrás de la mesa. No, eso es falso, eso no era así.
Pero algo interesante que podemos ver sobre Juan es que ningún hombre se adentró tanto a conocer los grandes secretos de Dios como aquel discípulo que estuvo recostado en el pecho de Cristo. Y ahí también podemos aprender algo. Si estamos cerca del Señor, aprenderemos mucho de Él. Pero será difícil que el Señor nos enseñe sus verdades, que el Señor nos enseñe sus grandes doctrinas, aunque nos revele cosas grandes y ocultas, si estamos lejos de Él. Siempre las personas que quieran aprender más de Cristo serán aquellos que deben estar cerca de Él, cerca de Él. No espere usted, mi hermano, a que el Señor le revele todo lo que hay en el Apocalipsis. Si usted es una persona frívola, una persona desinteresada, una persona que no tiene tiempo para Dios, eso no va a ocurrir. ¿Y qué pasó aquí? Que Juan estaba al lado del Señor y Pedro le hace señas. Ese Pedro, como siempre, ¿no? Acababa de embarrarla. ¿Recuerdan? No, Señor, no me lavarás jamás. Si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Bueno, Señor, entonces la cabeza y las manos y todo el cuerpo. Y aquí no puede esperar. Aquí lo vemos otra vez impulsivo, haciéndole a Juan. Pregunte quién es. No me lo aguanto, no soy capaz de esperar todavía. No pudo quedarse quieto como los demás. Y en lugar de hablar en voz alta, hace señas. Ahora, la pregunta que Juan le hace a nuestro Señor debió haber sido en voz baja. ¿Sí? Estaba recostado cerca de él, seguramente de una forma muy discreta. Juan le dice: Señor, ¿quién es? Y de la misma forma el Señor le responde, no para que todos se enteren. El que moje, el que reciba el pan mojado. Voy a mojar el pan y lo voy a dar a uno, ese es. Y así lo hizo. Pero algo que es interesante y que podemos ver aquí también es que Pedro estaba interesado por el pecado de otros, sin saber que él en escasos momentos también iba a flaquear. Se interesó mucho. Uy, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, Señor? Sí, pregúntale, Juan, ¿quién es? Pero no se miró a sí mismo. Y veremos que después de que Judas toma el pan y sale aquella noche del lugar, el Señor advierte a Pedro y le dice: Pedro, tú me vas a negar. Por eso dice la palabra: el que crea estar firme, o el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces somos ligeros en ver el pecado de otros. Pero la viga no nos deja nuestro propio ojo. Y decimos: uy, pero fulano de tal, qué pecado tan grande, qué pecado tan escandaloso en el que cayó, terrible. Pero nosotros, ¿cómo estamos? Debemos examinarnos a nosotros mismos, lidiar con nuestro pecado propio. Eso es lo que debemos hacer, en vez de andar mirando a los demás. Versículo 25 y 26. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.
Entonces Pedro hizo señas a Juan para que le preguntara al Señor de quién se trataba. Juan se recuesta de una manera discreta hacia el Señor, ¿sí? Él estaba al lado derecho, estaba cerca de él y le dice: Señor, ¿quién es? Y Jesús le responde: el anfitrión daba el pan al invitado de honor. Entonces, esto no debió haber sido un acto que produjese sospecha en los demás. Solamente quienes lo sabían en ese momento: Juan y Cristo. Era una forma de manifestar especial respeto, era como un cumplido. Entonces, en una cena, cuando el anfitrión mojaba el pan y se lo daba a alguien, era un acto que representaba algo importante. Y este fue el acto final de gracia del Señor Jesús. Le lavó los pies, porque recordemos que Judas estuvo allí cuando el Señor lavó los pies, y a él también se le lavó los pies. Le dio un lugar de honor a su lado, y a pesar del pecado en el corazón del traidor, Cristo le ofreció su amistad. Una y otra vez le demostró su afecto. Aquí, hasta el último momento, ya cuando va a salir para ir a entregarle, el Señor le demuestra que le ama y que de alguna forma tal vez esperaba algo distinto de él. Tal vez para los demás discípulos esto no debió representar nada, pero Juan sí sabía que el que recibiese el pan, ese sería el traidor, y de esa forma lo identifica plenamente. Ahora pensemos en lo cerca que estuvo Jesús de Judas. ¿Qué opina? Judas estuvo cerca de Jesús, estuvo al lado del Señor. ¿Y qué pasó? Que después de unas pocas horas serían separados abismalmente de la gloria a la perdición. Se puede llegar a estar muy cerca de Cristo y sin embargo no haber sido salvado. Escúcheme bien lo que acabo de decir. Se puede llegar a estar muy cerca de Cristo y sin embargo no haber sido salvo. Escuchar mensajes sobre Él y no conocerle. Disfrutar de sus cuidados y bondades y no estar en Él. No necesitamos información de Cristo. No necesitamos predicaciones de Cristo ni enseñanzas de Cristo. Como cristianos necesitamos vivir a Cristo. Estar en Él. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristiandad no es estar cerca de Cristo. Cristiandad es vivir a Cristo. Usted puede decir: estamos cerca de Cristo, pero está en el lugar equivocado, porque debe estar en Cristo. Cristo en mí y yo en Él. Esa es la parte que muchos profesantes todavía no logran entender. Una y otra vez Jesús se acerca al negro corazón de Judas, pero también una y otra vez se mantiene cerrado para Él. Que Dios nos guarde de semejante dureza, endurecimiento, y que nos guarde de esa frialdad. Que más bien nuestro Señor
halle cabida en nuestros corazones y que aprendamos a vivir en Él todo el tiempo. Porque se puede estar muy cerca de Cristo y no estar en Él. Necesitamos vivir a Cristo. Y eso es lo que la iglesia necesita. Amén. Vamos a